Welcome everyone. Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong, y me acompaña un buen amigo del programa, el profesor Mohammad Marandi. Profesor Marandi, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo hoy. Muchas gracias por invitarme, Danny. Siempre es un placer. Por supuesto. Así que empecemos de inmediato con lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas desde la última emisión del programa. Tenemos que hablar en las últimas 24 horas, Irán ha respondido con mucha fuerza a los ataques israelíes y estadounidenses contra su infraestructura, incluidas las plantas nucleares y siderúrgicas. El gran ataque del que los principales medios estadounidenses están informando es el que ocurrió en la base aérea Príncipe Sultán. Unos 15 soldados han resultado heridos, algunos de ellos muy graves. Pero la gran noticia es lo que Irán alcanzó: 3 aviones cisterna KC-135. Creo que ya son 8 los destruidos por Irán. Pero también, un punto importante a destacar es que destruyeron un avión A-3 Sentry AWACS, que es fundamental para que Estados Unidos pueda llevar a cabo no solo operaciones ofensivas, sino también defensivas, como detectar amenazas entrantes y coordinar los sistemas de defensa aérea. Así que, profesor Marandi, si quiere reaccionar a esto, porque no fue solo Arabia Saudí, ahora mismo también hay grandes incendios en Kuwait, en el aeropuerto internacional y en una planta siderúrgica. Los Emiratos Árabes Unidos acaban de sufrir, uno de sus grandes complejos de aluminio completamente incendiado e inoperativo. Así que Irán ha respondido con mucha fuerza. Han dicho que cientos de proyectiles han cruzado el Golfo y han impactado en Israel. Hablemos de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas y por qué es significativo. Precisamente que los medios de comunicación tradicionales están reconociendo la destrucción en Arabia Saudí. Bueno, parece que nunca logras establecer bien tus prioridades. Primero, todo el mundo tiene que darle al botón de me gusta, creo. ¿Qué era? Sí, no es la primera vez. Estás perdiendo la capacidad de priorizar. Tienes razón. ¿Le has oído? Dale al botón de me gusta. Muy bien, en cuanto a Irán, te toca a ti. Bueno, ya sabes, primero tengo que repetir que Irán no empezó esta guerra. No lo notarías si estuvieras viendo la televisión, MSNBC, Fox News, la BBC o CNN. Da igual, Irán tampoco quiere escalar el conflicto. Irán solo ataca cuando es atacado primero. Ayer bombardearon la industria del acero en Irán. Asesinaron a trabajadores en la fábrica. Y cuando Irán dijo que iba a tomar represalias y atacar infraestructuras en los regímenes árabes que albergan fuerzas estadounidenses y facilitan la guerra contra Irán, Irán primero advirtió a la gente que se marchara. Esto ha ocurrido en otras ocasiones también. Cada vez, Irán advierte a la gente que se vaya, mientras que la coalición de Epstein simplemente bombardea, masacra y sigue adelante. Y los periodistas occidentales no les importa. Los periodistas de los medios tradicionales no sienten ninguna preocupación por los iraníes, del mismo modo que no la sienten por los libaneses y, por supuesto, por los gazatíes. Y ahora sabemos que han atacado la radio y la televisión nacionales de Irán muchas veces. ¿Por qué? Porque no quieren que el mundo sepa lo que está ocurriendo en Irán. Del mismo modo que ahora están asesinando a periodistas en el Líbano, hoy asesinaron a 2 periodistas muy conocidos. Una joven de la cadena Al Mayadeen TV, cuyo hermano también fue asesinado, y otro periodista muy reconocido y valiente de Al-Manar. Los asesinaron porque quieren hacer en el sur del Líbano lo mismo que hicieron en Gaza. Y no quieren que el mundo lo sepa, porque los periodistas occidentales no van a hacer nada al respecto. Son parte del problema. Son soldados rasos del genocidio, como siempre lo han sido. Dirán que se trata de bastiones de Hezbollah cuando están bombardeando bloques de apartamentos para que la gente no entienda lo que realmente está ocurriendo. Han estado bombardeando y han asesinado a un gran número de sanitarios.
Al parecer, unos 50 hasta ahora en el Líbano durante las últimas semanas. Están atacando a periodistas y a personal médico. Y por supuesto, debemos recordar que eso mismo hicieron en Yemen. Incluso bombardearon un periódico allí durante la guerra. Masacraron a un gran número de periodistas en un periódico. Y por supuesto, en Gaza recordamos muy bien que asesinaron a unos 250 periodistas allí, incluido otro más recientemente. Así que Occidente y el régimen israelí no quieren que el mundo vea la verdad. Solo pensé que deberíamos recordarnos que, mientras hablamos, hay personas muy valientes sobre el terreno intentando sacar a la luz la verdad, y las están masacrando como a los demás. Y hay otras que intentan salvar a la gente, salvar a los niños, y bombardean sus ambulancias, igual que bombardean ambulancias en Irán, y bombardean hospitales, y bombardean la Sociedad de la Media Luna Roja, que es la organización hermana de la Cruz Roja. Which is the sister organization of the Red Cross. This is what we're dealing with. Y esto es con lo que estamos lidiando. Ayer también anoche bombardearon, una universidad muy importante en Teherán. Y antes de eso, bombardearon otra universidad, otra importante, en Isfahán. Así que están atacando a la sociedad civil, están atacando a la juventud, a la generación más joven, al futuro. Y por supuesto, empezaron con la masacre en la escuela de Minab, donde mataron a 168 o quizá incluso más. Alguien me dijo que fueron unos 175, no lo sé, 168. Asesinaron a 168 niñas pequeñas. Y fue intencionado porque fue la primera oleada. Todos esos primeros objetivos fueron cuidadosamente seleccionados. Los seleccionaron. Llevan meses trabajando en esto. Si alguien llevara a cabo un ataque así hoy, diría que es posible, quizá no plausible, pero posible, que algún oficial, con prisas por encontrar un nuevo objetivo, cometiera un gran error. Difícil de creer. Pero ya sabes, las escuelas son escuelas y están en todas las aplicaciones, iraníes y extranjeras. En cualquier caso, fue un ataque intencionado contra esos niños. La escuela estaba bien establecida, así que están atacando el futuro de Irán. Están atacando a la sociedad civil, bombardean comisarías ordinarias, porque quieren caos, quieren que el tejido de la sociedad se desgarre. Así que lo que tenemos ahora, sin embargo, a pesar de todo esto, es un fracaso. Estados Unidos y el régimen israelí han perdido esto, como era la operación Epstein Fury, o como se llamara. Furia épica, fracaso épico, Furia Epstein. Epstein Fury, Epstein, sí, lo que sea. Han perdido. Y Trump quiere salir, pero Israel no se lo permite. El lobby sionista en Estados Unidos no se lo permite. Igual que, Joe Kent dijo en su carta de dimisión y en sus entrevistas posteriores, está clarísimo lo que está ocurriendo. Trump quiere una salida, pero los sionistas no se lo permiten. Y por eso están arrastrando la economía global hacia un precipicio. Y pronto puede que caiga directamente por el precipicio, porque si Estados Unidos ataca, y hay una probabilidad alta, de que ataquen esta noche e intenten ocupar islas o territorio en la costa, o lleven a cabo operaciones en el interior de Irán con sus fuerzas especiales, los iraníes responderán. Ya vimos, tú explicaste cómo. Cuando ayer atacaron la infraestructura crítica iraní, las industrias de Irán, los iraníes respondieron. Comenzaron hoy y golpearon con fuerza en Kuwait y en los Emiratos y destruyeron o dañaron gravemente la producción de aluminio allí. Esto probablemente continuará. Pero antes, cuando atacaron la infraestructura crítica de gas de Irán, Irán respondió con mucha fuerza y castigó a Qatar, a los Emiratos y a Arabia Saudí. Tanto que los cataríes, como vemos, están más ambivalentes. Ya no son tan claramente pro-guerra. Pero en cualquier caso, But in any case, they failed.
Fracasaron y Netanyahu está presionando, así que probablemente veremos una escalada. Creo que nos estamos acercando cada vez más al abismo porque la economía global se dirige hacia una catástrofe. No hay duda de ello. La crisis del gas es mayor que la del petróleo y la crisis petroquímica y de fertilizantes es aún mayor que la del gas. Así que la crisis del petróleo es solo la punta del iceberg, quiero decir, no la peor parte. Y dado que Yemen ha entrado ahora en la guerra, no está claro qué va a pasar en el Mar Rojo. ¿Se permitirá a los saudíes exportar petróleo a través del Mar Rojo? Porque los superpetroleros no pueden pasar por el Canal de Suez. Solo los barcos más pequeños pueden hacerlo. Y si quieren ir a Asia, es un viaje muy largo. Tendrían que rodear África. Y Ansarullah podría atacar los petroleros más pequeños, los más grandes u otros buques cisterna de petróleo, e incluso instalaciones de gas en Arabia Saudí. O podrían invadir Arabia Saudí. Nadie sabe lo que va a pasar. Podrían cerrar el Mar Rojo a toda la navegación. Así que, ya sabes, esta escalada solo empeorará las cosas para el mundo. E Irán y el eje de la resistencia no tienen otra opción que responder, porque esta es una guerra por la supervivencia. Estados Unidos es implacable. Lo hemos visto con el bombardeo de civiles, el bombardeo masivo de Teherán. Acaban de bombardear muy cerca de aquí, probablemente el ataque más cercano que he experimentado hasta ahora, con varias explosiones. Bombardean indiscriminadamente, masacran, matan niños. Publiqué una de esas fotos que hemos visto mucho de Gaza, los pies de dos niños asomando por debajo de un edificio derrumbado. Solo se ve el pie de un niño pequeño. De esto va Occidente. De esto va la civilización occidental, al menos tal y como la han impulsado las élites occidentales. La clase Epstein también tiene una fijación con los niños, así que no es inesperado, no sorprende. Sí. Pero el punto es que Trump no tendrá éxito. Es un error de cálculo tras otro. Durante la guerra de 12 días, dijeron que Irán iba a colapsar. Perdieron esa. Ahora, en una guerra mucho mayor, pensaron que Irán colapsaría, pero no fue así. Luego, después de 4 o 5 días, dijeron que Irán se estaba quedando sin misiles, sin drones. Ahora están golpeando más fuerte que nunca. Irán está golpeando más fuerte que nunca antes. Así que todo se ha basado en errores de cálculo. Desde hace un mes, Irán ha resistido por sí mismo frente a Occidente en su conjunto y sus aliados regionales, toda la capacidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y todos esos aliados que sirven a Trump, desde Erdogan hasta Abdallah en Jordania, pasando por esos pequeños regímenes del Golfo Pérsico con toda su riqueza. Así que si escalan el conflicto, es evidente que obtendrán los mismos resultados. Más muertos, más civiles muertos, más soldados muertos y quizá, quién sabe, soldados estadounidenses capturados. Pero en última instancia, Irán tendrá que contraatacar y destruir más de esas instalaciones clave al otro lado del Golfo Pérsico. Sí, quiero decir, creo que hay un patrón aquí, profesor Marty, que usted está señalando. Hay una continuación de la escalada, a pesar de los importantes reveses para Estados Unidos y para Israel. Pero sigue avanzando, escaladas. Y cuando vi que Estados Unidos, junto con Israel, con coordinación estadounidense, atacó infraestructura iraní, infraestructura económica. Quiero decir, si alguien ha estado viendo este programa, si alguien le ha estado viendo a usted, si alguien ha estado observando lo que realmente está ocurriendo, incluso los medios de comunicación tradicionales pueden admitirlo. Lo que sucede es que Irán tiene que responder para crear no una consecuencia igual, sino una aún más severa, con el fin de detener este tipo de comportamiento. Y eso significa que si atacas infraestructura económica, se va a golpear más infraestructura económica de tu lado, lo que llevará a consecuencias aún más catastróficas para la economía global. Y solo quiero enumerar algunas del atacado que news en las últimas 6, 12, 18 horas aquí.
I'll just read off first what they hit Voy a leer primero lo que atacaron durante la noche. No solo los aviones AWACS o los KC-135, sino también 6 LCU, que son estas unidades de embarcaciones de desembarco, parte de la Marina de los Estados Unidos. Hundieron esas. Hubo un F-16 que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, como lo llaman. También han atacado, como dijiste, Preston, infraestructuras. Esa planta de Emirates Global Aluminum es una instalación de enorme importancia en la zona económica de los ETSI-ACU. Y mientras hablamos, creo que hay misiles sobrevolando el territorio de los EACUs. Así que una y otra vez, este es el patrón. Estados Unidos e Israel avanzan más en los ataques contra ciertos objetivos, especialmente civiles y económicos. E Irán dice, bueno, tenemos que responder. Y lo hacen. Y eso está provocando esta catástrofe económica global, que ya está aquí y que solo va a empeorar. Sí, y sabes, creo que la gente realmente no lo entiende, y yo tampoco en realidad, porque es tan desconcertante lo que podría llegar a suceder. No comprendemos del todo lo grave que es la situación para la economía global. Esta falta de energía apenas empieza a manifestarse. Los precios están subiendo, pero cuando llegue la verdadera escasez, porque las reservas de energía tardan semanas en viajar desde el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico hasta sus destinos, y cuando ese gas natural, ese GNL que ya estaba en camino o había llegado a esos destinos, se vaya agotando poco a poco, será entonces cuando golpee con más fuerza. Y creo que vamos a empezar a ver cómo esto comienza. Dicen, no soy un experto, pero por lo que he leído, que va a empeorar en una semana, y luego en 3 semanas se va a poner muy mal. Si atacan, y los activos en el Golfo Pérsico son destruidos, los petroleros, las instalaciones de petróleo y gas, las plantas eléctricas, y así sucesivamente, entonces eso es permanente. Entonces el estrecho de Hormuz deja de tener relevancia. Ese es el problema para el que Trump no puede encontrar una solución. Supongamos que toma una isla. Supongamos que toma 2 islas. Supongamos que toma 3 islas. Supongamos que toma territorio. Supongamos que lleva a cabo algún ataque en el interior de Irán, con comandos, y tiene éxito o no tiene éxito. Los iraníes van a tomar represalias, y esa represalia significará que estos activos serán gravemente golpeados. El daño permanente será visible para todos. Luego, Irán podría seguir atacando una y otra vez hasta que los estadounidenses se retiren. ¿Y si llegamos a un acuerdo? ¿Y si Estados Unidos acepta las exigencias de Irán y los hechos sobre el terreno cambian? Si no hay petróleo, ni gas natural, ni petroleros, entonces el estrecho de Hormuz se vuelve irrelevante. Ahí sabremos que la depresión económica mundial va a durar muchos años. Las consecuencias son difíciles de imaginar. Bueno, Estados Unidos también tiene que ser muy consciente de que Irán, en este momento, está exportando prácticamente lo mismo que exportaba en términos de petróleo antes de la guerra, sino más ahora. Especialmente desde que ha afirmado tener un control efectivo sobre el estrecho de Hormuz. Y eso solo empeora la situación, ¿nos parece, Maradi? Porque, quiero decir, el New York Times lo admitió recientemente, todas esas bases han sido prácticamente destruidas. Lo que queda ahora está siendo atacado, como vimos anoche con la base aérea Príncipe Sultán. Pero tienen que saber que esta exitosa represalia económica de Irán solo ha significado que ahora Estados Unidos e Israel estén desesperados por romper ese control que Irán afirma ejercer, lo que lleva de nuevo a errores de cálculo, como intentar invadir territorio iraní para aislarlo de su petróleo. Y ahora todas las publicaciones de los medios de comunicación convencionales están diciendo, cuidado, déjalo. Drones iraníes, misiles iraníes, tropas iraníes. Creo que prometieron 1 millón. Los están esperando y se enfrentarán a esos varios miles, sean los que sean, si intentan desembarcar. Así que esto es, no sé, profesor Roddy, su comentario,
Parece un desastre en ciernes y uno que será difícil de ocultar. Están intentando ocultar los daños, especialmente a las tropas estadounidenses en las bases, pero este será difícil de esconder, creo. This one will be difficult to hide, I think. What's your Yeah, thoughts? and the US troops are what are they ¿Qué going to be opinas? remembered for? Sí, y las tropas estadounidenses, ¿por qué van a ser recordadas? ¿Por morir por Epstein? Quiero decir, de eso se trata todo. Es la clase sionista y de Epstein. Todo es por el régimen israelí, no por los estadounidenses. Trump está muy comprometido, o por la razón que sea, esto no va en interés del pueblo estadounidense. Y cuando las cosas empeoren, también se pondrán muy mal para Trump. Como dije, esto es solo el comienzo. No solo los iraníes pueden escalar mucho más de lo que han hecho hasta ahora. Se están conteniendo porque Irán no quiere que la economía global se derrumbe. Pero no se trata solo de Irán. Es Yemen. No solo Yemen, es Irak. Los iraquíes podrían moverse hacia la península arábiga esta misma noche. The Iraqis can move into the Arabian Peninsula tonight. They can take over Kuwait in hours. And this time round, Pueden apoderarse de Kuwait en cuestión de horas. Y esta vez, nadie va a apoyar a Kuwait. Irán apoyará a Irak. Y Yemen puede adentrarse en Arabia Saudí, al igual que Irak. ¿Y quién va a detenerlos? ¿El ejército de 1,000 hombres de Qatar o el de 2,000 de los Emiratos? Quiero decir, sus poblaciones son del tamaño de una pequeña ciudad. Juntas, tienen el tamaño de una pequeña ciudad en Irán. Así que no creo que los estadounidenses comprendan del todo a qué se enfrentan. Tal vez sí, pero Trump está desesperado, está apostando, y no puede retroceder porque no se lo permitirán. Pero esta guerra trata de Netanyahu, trata del sionismo. No hay nada más en juego para nadie. No hay ningún aspecto positivo para Estados Unidos. There's no positive side for the United States. And despite the fact that we're being harmed, despite the fact that they're bombing Y a pesar de que estamos siendo perjudicados, a pesar de que están bombardeando nuestras industrias, nuestras escuelas, nuestros hospitales, Irán está emergiendo más fuerte. Irán saldrá más fuerte. Todo porque cuando la economía global se hunde, es como si estuvieras bombardeando a todos los países. Cuando las fábricas dejan de funcionar, no hace falta bombardearlas, ya has destruido los negocios. Lo que los israelíes y los estadounidenses están haciendo equivale, en la práctica, a un bombardeo masivo del mundo entero. Sí, porque cuando los precios de la energía se disparan, las cosas se paralizan, la gente pierde su trabajo y esas fábricas pueden acabar siendo solo monumentos. No habrá consumidores, se irán a la quiebra. Así están las cosas. Pero Irán, el pueblo está unido, como siempre hemos sabido. Quiero decir, si alguien de los gobiernos occidentales estuviera escuchando, alguien realmente influyente, habría sabido que esto iba a ocurrir, y lo habrían evitado o detenido ya. Estaba claro como el agua que Irán no se derrumbaría. Y además, recuerda, Danny, ¿recuerdas después de que habláramos varias veces sobre Hezbollah? Sí, Decían, los medios occidentales decían, que Hezbollah era una fuerza agotada, que había sido derrotada, debilitada. E incluso los partidarios de la resistencia, y por supuesto los salafistas y los wahabíes que trabajaron con los estadounidenses para destruir Siria, repetían lo mismo. Ahora estamos viendo el fruto de sus esfuerzos. Han quedado al descubierto. Se regodeaban con los mártires de Hezbollah y se burlaban de ellos tras el alto el fuego, a pesar de que Hezbollah hizo un trabajo extraordinario desviando fuerzas de Gaza. El 40% del país estaba en su contra. Estados Unidos tiene una enorme influencia en el Líbano. Y por supuesto, ahora con Siria en el campo estadounidense, e incluso siendo alentada a atacar el Líbano, cosa que no hicieron porque Irán y la resistencia en Irak los amenazaron. Pero esos salafistas y wahabíes se regodeaban después del alto el fuego. Pues bien, mira a Hezbollah hoy. Todas esas predicciones y todos esos análisis sobre la resistencia en el Líbano resultaron ser completamente falsos. Hezbollah está golpeando con fuerza al régimen israelí. E Irán, bueno, según nos decían, se habían quedado sin misiles, y aún así están golpeando con fuerza. Todo lo que dice Occidente se basa en ilusiones.
Llevan décadas haciéndolo. Así que cuando dicen que los iraníes asesinan en masa a manifestantes pacíficos y toda esa tontería, básicamente es propaganda para reforzar la narrativa de que se trata de un régimen impopular. Bien, puedes decirle al mundo que eso es cierto y muchos lo creerán, pero tú mismo no deberías creerlo. Porque cuando crees en tu propia propaganda, tus políticas no se basan en la realidad, sino en narrativas falsas. Y entonces te das de bruces contra un muro. Se dieron de bruces contra un muro en Irán, se dieron de bruces contra un muro en Líbano, se dieron de bruces contra un muro en Irak. Mira Irak hoy. Por fin está siendo liberado de la OTAN y de Estados Unidos. Por fin está siendo liberado. El pueblo se está levantando y los está expulsando. Es el resultado de las políticas de Trump. Y luego está Yemen. Y por supuesto, en Gaza, Hamas y la Yihad Islámica siguen allí. Después de años y medio de genocidio, los israelíes aún no han eliminados. Así que todo el mito de que el eje de resistencia se ha roto es una tontería. Y con respecto a Siria, muchas personas que apoyaron esa guerra sucia allí están despertando a la verdad. Eso está uniendo a la gente en toda la región y más allá. Hay quienes mantienen los ojos cerrados. Fueron los que cooperaron con los estadounidenses. Recibieron dinero de Qatar. Están financiados por Qatar, los saudíes y los emiratíes. Mientras ese dinero siga fluyendo, seguirán diciendo que fue una revolución bendita. Pero cuando ese dinero se acabe, y es muy posible que así sea, dada la situación actual en el Golfo Pérsico, entonces quizás se dediquen a otro tipo de negocio con todo el dinero que han acumulado. Sí, quiero decir, hemos oído todo este discurso durante tantos meses y años, en realidad. Para nosotros llevamos tiempo teniendo estas conversaciones sobre que el eje de la resistencia está muerto, pero lo que en realidad parece estar desmoronándose es, como tú lo llamas, el eje de Epstein. Quiero decir, estamos viendo a los países del Golfo, mencionaste Kuwait. Nadie va a ir a salvar a Kuwait, ni siquiera está claro qué va a quedar realmente de Kuwait dentro de poco, porque no solo su infraestructura militar ha sido golpeada, probablemente la más duramente por Irán durante este periodo, sino que ha quedado absolutamente devastada, lo que fuera que hubiera allí. Resistencia Irak también ni ser golpeado. Es más, muchas todos igual son crímenes de iranianos. Sí, Correcto. Mouth y Sentai. sí, Cuando sus economías colapsen y a Occidente evidentemente no le importen, porque su única prioridad es Israel, vimos incluso en Corea del Sur cómo los estadounidenses impusieron allí un sistema de defensa aérea que perjudicó las relaciones entre Corea y China. Se lo impusieron a los coreanos, y después de todo el daño que causaron a Corea, se lo llevaron y se lo dieron a los israelíes. Así que estos regímenes del Golfo Pérsico, cuando ya no tengan, o más bien cuando Occidente ya no tenga, la capacidad de mantenerlos en el poder, y cuando ya no dispongan de la riqueza necesaria para imponer su voluntad al pueblo, o para apaciguar a otros mediante esa riqueza, ¿seguirán en el poder? ¿Llegará el pueblo al poder? ¿Seguiremos teniendo las mismas dictaduras familiares en los Emiratos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudí y Kuwait en los próximos años? ¿Quién sabe? sí. Quiero decir, podemos simplemente observar los daños, profesor Morandi, en términos de este desmoronamiento de las acciones que he visto. El alcalde de Kiryat Shmona en Israel estaba absolutamente destrozado, literalmente llorando, por lo que tanto Irán como Hezbollah han estado haciendo durante los últimos días en y alrededor del centro y norte de Israel. Ahora, por supuesto, también hay algo que se está llamando la masacre de Merkava. Más de un centenar de tanques. ¿Qué es el 28 de marzo? Cientos de tanques, casi si no más. Hay cifras variadas circulando. Pero esos cuestan $6 millones cada uno. Hezbollah acaba de destruir cientos de millones de dólares en tanques israelíes en cuestión de semanas.
It's an incredible thing to see, and Es algo increíble de ver. Están lanzando misiles contra Israel y enfrentándose a lo que queda de las tropas israelíes. El jefe del IDF dice que el ejército israelí está al borde del colapso. Y Donald Trump en persona estuvo hablando con un grupo de financieros, la sección de Wall Street de la clase Epstein. Dijo que MBS tiene que besarle el trasero. Quiero decir, esto es una degradación y humillación absolutas. Estos estados del Golfo, hemos tenido otros invitados en este programa, como Scott Ritter, dicen que podría tratarse de un cambio de régimen para ellos, en lugar de un cambio de régimen en Irán. Y realmente parece que Bahrein, con sus enormes protestas, ¿verdad? Y parece que esa es la dirección en la que van las cosas. Y luego añades una operación terrestre, quiero decir, suena suicida, pero aún así siguen adelante. Así que mi pregunta para usted, profesor Morandi, es la siguiente. ¿Qué opina de quienes dicen que Israel y Estados Unidos no se preocupan por todos los daños que están sufriendo, mientras puedan infligir un daño significativo a Irán? Aunque tengan que detenerse en algún momento pronto, simplemente lo harán de nuevo, con la esperanza de que el daño acumulado acabe conduciendo al resultado que desean, como en Siria. ¿Qué dice usted a eso? Porque parece que es hacia ahí donde apuntan algunos de los observadores más pesimistas. Pessimistically, maybe point to. Sí, pensaba que estaban ahí para liberar al pueblo iraní. Y ahora vemos en CNN, MSNBC y esos medios que son igual que Fox News. Traen a estos analistas que hablan de lo que le pasará a Irán, pero no hablan de la agresión, del asesinato de niños, ni de la desvergüenza del régimen de Trump por no asumir la responsabilidad. De hecho, la gente aquí cree que el ataque a esa escuela y a otros objetivos civiles fue, en su mayor parte, intencionado. Esa escuela fue, como todos sabemos, el primer ataque, y esos objetivos fueron cuidadosamente seleccionados. Tuvieron meses para revisarlos, y estoy seguro de que lo hicieron. Era una escuela conocida, así que nadie aquí cree que fuera un accidente. Y por supuesto, los estadounidenses intentan culpar a Irán. Los medios occidentales han sido indiferentes al respecto, y nadie en absoluto ha pedido disculpas. Pero de nuevo, tienen esa obsesión con, ya sabes, los niños. Así que creo que lo que va a pasar es que Irán, como dije antes, va a salir fortalecido. Irán no se va a desintegrar. Han unido a los iraníes de una forma que nunca había visto antes, ni siquiera en los años 80, después de la revolución, y cuando Saddam invadió Irán. Se ve a la gente en las calles, bajo el fuego de misiles. Los estadounidenses e israelíes lanzan misiles contra concentraciones y ha habido muertos. En una concentración en la que estuve, asesinaron a una mujer, pero la gente no se movió. Entonces, ¿cómo se va a desmembrar ese país? Las chicas adolescentes no se fueron a casa a hacer lo que hacen los adolescentes. Se mantuvieron firmes. Así que, ¿cómo van a desmoronar ese país? Y por otro lado, como dije, estos regímenes del Golfo Pérsico están en mala situación. Pero también los gobiernos de todo el mundo estarán en una situación terrible cuando el precio del petróleo suba a 150, 160 dólares. Llevo años diciendo esto, que podría cuadruplicarse. En aquel entonces, hace solo unos meses, estaba en torno a los 50 o 60 dólares. Pues bien, ahora mismo, hacia ahí se dirigen las cosas. Cuando eso ocurra, habrá un cambio de régimen en Irán o quizá un cambio de régimen en Europa, Norteamérica y otros lugares donde la gente saldrá a las calles, perderá sus empleos. Quiero decir, ahora mismo en la India las cosas ya parecen volverse muy difíciles. El gobierno indio calculó mal al aferrarse al régimen israelí. Mira lo que el régimen israelí ha impuesto al pueblo de la India. No les importan los indios. No les importa si la economía global se derrumba. Les importa el sionismo. Les importan sus propios intereses. Y lo mismo ocurre con las élites estadounidenses. No les importa Estados Unidos. Entonces, ¿va a haber un cambio de régimen en Irán o en Washington?
Apostaría por Washington antes que por Irán si fuera un hombre de apuestas, que no lo soy. Vamos a salir perjudicados, sin duda alguna. Están bombardeando nuestras fábricas, nuestros hospitales, a nuestros niños. Por supuesto que vamos a salir heridos. Están bombardeando nuestras universidades, pero sabemos que estamos del lado de lo correcto. Y nuestro pecado es que quisimos ser independientes y que apoyamos al pueblo de Palestina. Apoyamos al pueblo de Cuba, que está siendo estrangulado. Apoyamos a Venezuela. Ese es el pecado de Irán. Ese es el pecado del eje de la resistencia. Apoyamos a los oprimidos. Ese es nuestro pecado. No hay otra razón. Programas nucleares, derechos humanos, terrorismo, todos son excusas, narrativas fabricadas para aplastar a quienes se oponen a la hegemonía. Y el pueblo iraní, y ya te lo he dicho antes en este programa, el pueblo iraní y aquellos que forman parte del eje de la resistencia tienen ciertas características definitorias. En primer lugar, es un estado civilizacional. Pero, aún más importante, la ideología religiosa dominante en Irán es profundamente antihegemónica, solidaria con la víctima y hostil hacia el agresor. Y eso proviene, por supuesto, de los profetas y del último profeta, el profeta Mahoma, pero especialmente de su nieto y de los acontecimientos de Karbala. Quiero decir, si los analistas estadounidenses fueran inteligentes, leerían sobre los acontecimientos de Karbala. Leerían un buen libro sobre lo que realmente significó aquello. El imán Hussein, su hermana, sus compañeros, lo que les ocurrió y cómo esa historia está profundamente arraigada en nuestra cultura y en el Líbano. Por eso existe Hezbollah. No se trata solo de defender el Líbano, se trata de defender Gaza y a otras personas. Los ven como víctimas y sienten que deben apoyarlas. Por eso apoyamos a Cuba, por eso apoyamos a Venezuela, por eso apoyamos la lucha en el África Austral, y por eso nos demonizan, por eso nos llaman medievales, por eso tenemos mulas locos, y por eso, ya sabes, somos arenosos tal y cual y jinetes de camellos. Somos todo eso para ellos. Y luego aparecemos en todas las películas como malvados, siniestros y asesinos. Recuerdo una vez en Al Jazeera, otro medio occidental que no tiene nada que ver con el sur global, que no es más que otra herramienta que los estadounidenses permitieron que funcionara de esa manera concreta. Recuerdo, ¿cuándo fue esto? En fin, recuerdo que hace un tiempo, creo que estoy mezclando dos cosas distintas. Volveré a ello cuando me acuerde. Pero el caso es que la demonización de Irán, sí, ya me acuerdo. Estaba en un programa de Al Jazeera y había un autor, no recuerdo su nombre, que escribió un libro, algo así como Vinieron a por mí, o algo por el estilo. Escribió sobre Irán, como todos esos libros de memorias sobre Irán que son pura basura. Es una industria respaldada por los regímenes occidentales, como No sin mi hija y Leyendo a Lolita en Teherán, que fue un éxito de ventas en Estados Unidos. Pero ya sabes, Lolita, en fin. Y este tipo, y luego, ¿cómo se llama? El cómico estadounidense, Jon Stewart, creo que lo convirtió en una película. Jon Stewart, I think he turned it into a movie. Oh, really? Rosewater, or something like that. I don't know. I didn't watch it. I don't bother. Rosewater o algo así. No lo sé. No la vi. No me molesto en ver basura. Pero el guionista vino y debatió conmigo y decía que en Teherán cuelgan a la gente en las esquinas. Y yo le dije, mira, he vivido en Irán toda mi vida adulta. Esta es mi ciudad, salvo 3 años que pasé en el extranjero durante los últimos 47 años. He pasado toda mi vida en Teherán, incluso durante la guerra. Nunca he visto una ejecución en ningún sitio. Pero, ya sabes, crean esas imágenes o narrativas falsas para que la gente odie a Irán. Bueno, todas esas narrativas se están desmoronando, porque son los iraníes quienes se están alzando contra el genocidio, y son todos esos supuestos defensores de los derechos humanos quienes lo están apoyando. Así que todo lo relacionado con el Imperio Occidental se está viniendo abajo. Everything about the Western Empire is going south. Their military, their economies, su ejército, sus economías, su poder blando, su propaganda. Y Trump es, alguien me dijo, y no quiero que nadie me malinterprete, alguien me dijo que Trump es lo peor para Irán.
Entiendo ese argumento, pero aunque es destructivo y asesino, como los presidentes anteriores, es mucho más tosco. Y está ayudando a destrozar esas narrativas a través de su arrogancia, su estupidez y la forma burda en que se comporta. Así que, en mi opinión, en última instancia, está haciendo más daño al sionismo que cualquier otro presidente en la historia. Yeah, we see that. No, totally. Sí, lo vemos. No, totalmente. Quiero decir, he oído hablar de esta dinámica en China. La gente dice que la forma en que Donald Trump habla, la manera en que aborda las políticas, solo sirve para aislar a las fuerzas que son pro-occidentales, pro-westras, y que eso une al país. Es importante Brams. Sí, Algunos de ellos pueden estar aislados, pero otros, jóvenes iraníes que creen las tonterías que vienen de los medios occidentales y de su imperio mediático en persa, al que, ya sabes, se destinan miles de millones de dólares, están viendo cómo bombardean a niños. Ven ataques de doble impacto. Publiqué uno en línea. Probablemente lo viste. La mujer que sobrevivió al primer ataque estaba recitando su Shahadatain y luego fue asesinada en el ataque posterior. La gente ve eso. Así que hay un despertar en Irán entre la juventud. Ven que nosotros somos las víctimas y que todas esas narrativas eran ficciones. Yeah. Yeah. I mean, and now this is twice in sí. less than a year. Y ahora esta es la segunda vez, en menos de un año, que Estados Unidos e Israel han hecho esto. Han despertado a tanta gente en todo el mundo. Recibo mensajes de apoyo a Irán constantemente, porque la gente puede verlo. La gente puede observar la realidad de todo esto. ¿Quién miente? ¿Quién mata a civiles? Y, por supuesto, ¿quién resiste la agresión? Lo que me lleva a esta pregunta, profesor Rondi, ¿cuál es la importancia de que Ansarallah entre en la guerra, de que Yemen entre en la guerra ahora? Porque mientras hablamos, empezaron con misiles contra Israel, primero 1, luego 11, y ahora están lanzando ataques con drones otra vez. Y la gente quizá recuerde que el puerto allí fue cerrado por lo que hizo Yemen entre 2023 y 2025 por Gaza. Sí. Between 2023 and 2025. So, Por Gaza, Ex. por identidad genocidio. so what's the significance of this? Because now the whole Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Porque ahora toda la cuestión energética está en juego. También está el hecho de que Yemen ahora encaja en este panorama más amplio del eje de la resistencia. Pero el estrecho de Bab al-Mandeb, el Mar Rojo, incluso Trump acaba de admitir, no sé si lo viste en su reunión con financieros, donde básicamente hablaba sin guión con sus amigos de Wall Street, que en las últimas 24 horas dijo que Irán estaba atacando al Gerald Ford. El Gerald Ford está fuera, está en Creta, no va a volver a entrar en operación. Y decía que Irán los había atacado 16 o 17 veces y nada. Probablemente eso fue lo que causó el incendio, si juntamos las piezas. Pero aún así, eso ocurrió en el Mar Rojo, eso ocurrió en el Mediterráneo. Entonces, profesor Rondi, ¿qué significa la entrada de Yemen para la guerra y también para la economía? Porque tienen muchas cartas en la mano. The war and also the economy, because they hold a lot of cards there. Bueno, obviamente, podrían detener las exportaciones de petróleo saudí en cualquier momento. Podrían atacar las instalaciones de exportación, como ya han hecho antes. Y eso fue lo que llevó al alto el fuego tras 7 años de guerra genocida contra Yemen, cuando los saudíes y los emiratíes contaban con el apoyo de todo Occidente. La región también los respaldaba, excepto Irán, incluyendo a Turquía y Qatar. Pero luego Turquía y Qatar se distanciaron después de que los saudíes y los emiratíes atacaran a Qatar 1 o 2 años más tarde. Podrían hacerlo de nuevo. Podrían destruir la infraestructura petrolera saudí, podrían destruir los petroleros, podrían cerrar el Mar Rojo. Incluso podrían invadir Arabia Saudí, y la resistencia en Irak también podría invadir Arabia Saudí. Son mucho más duros, más fuertes. Han pasado por la guerra. Los saudíes no saben luchar, envían mercenarios para hacerlo. Pero eso no va a ocurrir esta vez. Así que creo que es como
Ya sabes, son como una espada que pende sobre la coalición saudí. Y los estadounidenses no pueden hacer mucho al respecto porque están centrados en Irán, igual que no pueden hacer mucho en Irak. En Irak, la resistencia está golpeando a los estadounidenses y a sus activos día y noche. Y los estadounidenses no pueden hacer muchos porque están centrados en Irán. Y recuerda, Yemen e Irak son países grandes. No estamos hablando de Bahrein, Kuwait, los Emiratos o Qatar. Or the Emirates or Qatar. The combined populations of these four countries that I mentioned. Las poblaciones combinadas de esos 4 países que mencioné no se acercan en absoluto a la población de Irak o Yemen. Y dentro de esos países, mucha gente no está contenta. Muchos de ellos son extranjeros o sirvientes por contrato. No tienen derechos, nada. Así que no están en una buena situación. Y de nuevo, para mí, cualquier cosa que haga Trump contra Irán, si toma una isla, si toma 2 islas, si toma 3 islas, hará que el precio de la energía se dispare. Irán responderá con fuerza. Esos grupos y esos países se implicarán más. La resistencia iraquí ampliará que ofensivos, y lo mismo ocurrirá con Ansar Allah. And the same will be true with Ansar Allah. So it's just going to be a quagmire that gets worse. Así que va a ser un atolladero que empeorará, y las cosas se saldrán de control. Ya están fuera de control. La economía global colapsará, y los estadounidenses tendrán que retirarse porque cuando colapse, simplemente no se podrá mantener más. No se puede mantener a todas esas tropas allí. Ya no hay dinero. Va a ser catastrófico para todos. Va a cambiar el modo de vida de cada persona, probablemente de todos los que están viendo tu programa ahora mismo. La gente buena, it's a drain mala, en beige factor, and went with we stuff. This vertical stat rumor, case man of dream. Global economy goes down. Who benefits? Yeah, and what is so Sí, y lo que resulta tan impactante de ver, ante todo, es que a pesar de todo esto, a pesar de todos estos errores de cálculo, la conclusión es, bueno, juguemos con la idea. No está claro en qué tipo de operación va a participar realmente Estados Unidos, pero va a ser algo y va a suceder pronto. No trajeron a unos 10.000 marines y paracaidistas, etc., al Oriente Medio para quedarse de brazos cruzados. Pero podría ser esta noche. Podría ser esta noche. It could be tonight. But It could be tonight. and that's what's shocking is that Y eso es lo sorprendente. Acabo de mirar Axios, ya sabes, ese portavoz del gobierno de Estados Unidos, del Pentágono, de la CIA, y hasta ellos están diciendo, oye, hagamos una comprobación de la realidad sobre todo lo que se dice del ejército de Irán. Y resulta que nada de lo que Estados Unidos ha estado vendiendo como si fuera un cuento es cierto. Irán sigue teniendo sus drones y misiles, e Irán cuenta con un ejército enorme. Hace apenas un par de días decían, acércate, hagámoslo. Y no solo nosotros, sino todos estamos listos para luchar. Irak está listo para luchar. Ya sabes, toda la resistencia está lista para luchar. the entirety of the resistance is ready to fight. So that is And remember, things in Syria are not. Así que varias cosas en Siria no son como parecen. No, la gente no está contenta con el régimen. El dinero no fluirá como antes para Al-Qaeda, y los partidarios de la resistencia no son pocos en número. Otra cosa que creo que es importante es que la razón por la que Trump está tan aislado entre sus propios aliados es porque todos saben lo que va a pasar. Hablas de Axios, ese portavoz sionista y herramienta de propaganda. Son los líderes europeos los que están desesperados por caerle bien a Trump, pero esto es demasiado para ellos. Reconocen hacia dónde se dirigen las cosas. De nuevo, no es que Irán vaya a derrotar a Estados Unidos, pero Irán pagará un alto precio. Iran will defeat the United States. But Iran will pay a heavy price. But Iran has no option. This is a fight for. Pero Irán no tiene otra opción. Esta es una lucha es una guerra existencial, es una lucha por la supervivencia. Sabes, hace unos días, un muy buen amigo mío, un amigo brasileño, decía que una figura muy destacada de la política de izquierdas en Brasil, y no se trata solo de la izquierda, sino de que esta persona en particular es una figura muy importante en el movimiento radical, uno de los comunistas clave de Cuba. Decía, necesitamos esta cultura, tenemos que ser como los iraníes. Tenemos que adoptar esta cultura de resistencia del eje de la resistencia y aprender sobre su ideología y su visión del mundo. Tal vez tengamos que cambiar para parecernos más a ellos.
and maybe we have to change to be more like them. So the United States is basically Así que Estados Unidos está convirtiendo básicamente al eje de la resistencia en un modelo a seguir para la resistencia en todo el mundo. Y de nuevo, por mucho que se mire, no es algo bueno. La gente de todo el mundo, ¿a quién va a culpar cuando pierda su trabajo? ¿A quién va a culpar cuando los costes se disparen en Estados Unidos y en otros lugares? A Trump. ¿Y quién obligó a Trump a seguir este camino? Los sionistas. Netanyahu, el lobby sionista. Entonces, ¿va a hacerlos más populares o menos populares? Va a empeorarlo. Han ido cuesta abajo durante 2 años y medio. Figuras públicas importantes ahora se están volviendo en su contra. Va a ir a peor y peor y peor. En otras palabras, su propia destrucción. In other words, they're bringing about their own destruction. Yeah. Yeah, and even Axios. Sí, y hasta Farid Moradi, de Axios, informa que, aunque no van a verificar la cifra del millón que ha dado el ejército iraní en los últimos días, dicen que al menos 150,000, por lo poco que saben de Irán, que es muy poco, claro. Pero 150,000 sigue siendo mucho más de lo que Estados Unidos puede enviar a Irán. Danny, los iraníes llevan 25 años preparándose para esta guerra. Siempre han dicho que los estadounidenses, el Ayatollah Khamenei, el mártir, siempre, ya sabes, básicamente ha creído que debemos prepararnos para un ataque de Estados Unidos, especialmente después del 11S. Y ya sabes, ahora si miras la historia y el propio documental de Tucker Carlson, el 11S y lo que está ocurriendo ahora, ves el 11S desde una perspectiva muy diferente. Pero desde el 11S, Irán se ha estado preparando. Esas bases subterráneas de misiles y bases de drones que llevan funcionando un mes están golpeando con más fuerza hoy que hace unas semanas. ¿Alguien en su sano juicio piensa que los iraníes no han preparado la región del Golfo Pérsico, las islas y otros lugares para un ataque estadounidense? Están locos. They're crazy. And it's, I mean, they've only been talking about it for weeks. Quiero decir, llevan semanas hablando de ello, así que no es como si no hubiera habido tiempo para prepararse durante ese periodo, especialmente a lo largo de la costa de Irán, que la gente no suele reconocer. Solo quiero dejar esto sobre la mesa y dejar que continúes, pero no hay superioridad aérea. Sabemos que el caza era un F-15 sobre la provincia del sur, frente a la costa. Irán tiene defensas aéreas. Y la costa Irán es muy larga. Sí, En el Golfo Pérsico de Omán, y es escarpado, es montañudo. Pero ya veremos. Creo que hay una posibilidad significativa de que algo pueda suceder esta noche. No es seguro, no tengo acceso a ninguna información privilegiada, obviamente, pero se cree que este fin de semana, como los mercados están cerrados, podría ocurrir. Algunos piensan que podría pasar más adelante, la próxima semana, pero hay una posibilidad considerable de que algo ocurra esta noche. sí quiero decir, no puedo imaginarme la moral personal. Si lo miramos así, mi padre estuvo en la guerra de Vietnam y siempre hablaba de lo baja que era la moral. Lo reclutaron, lo enviaron allí en el 69, lo movieron por todo el mundo, porque no hacían más que trasladar a la gente de base en base, y finalmente estuvo en Vietnam, alrededor de un año, y no podía dejar de hablar de lo terrible que era la moral en aquel entonces. Pero no puedo imaginar lo que debe de ser estar en los Marines, o en esos paracaidistas, quien quiera que sea, teniendo que navegar miles de kilómetros mientras estás, no sé, quizá completamente desconectado de las redes sociales, quizá sin acceso a las noticias. Pero no puedo imaginar que no sean conscientes de lo que les está ocurriendo a esos miles de soldados que estaban o siguen estando en esas bases del Golfo. No saben nada de lo que está pasando con Israel. No saben nada de lo que dice el ejército iraní, porque independientemente de todos esos tópicos racistas y sionistas sobre Irán, no puedes simplemente racistear y sionistear para escapar de la realidad. Por eso hay alcaldes israelíes llorando.
reality. That's why you have Israeli mayors crying. Probablemente hayan oído una o dos cosas sobre Joe Kent. Yeah. I mean, Sí, sí, sí. Quiero decir, probablemente tengan acceso al menos a los medios de comunicación principales, y hasta los medios principales están diciendo que esas cosas están destruidas. Así que eso significa que estás entrando en eso, e Irán tiene las capacidades. Creo que hubo algunas fuentes que decían que Irán tiene las capacidades. No importa cuántas tropas estadounidenses desplieguen, ni en qué parte del territorio iraní. Oh, profesor Morandi. Parece que hemos perdido al profesor Morandi. En fin, esperemos que pueda volver. Solo iba a terminar mi punto diciendo que realmente espero que esté bien, porque fue una salida muy repentina y preocupante. Le enviaré un mensaje rápidamente. I'll just message him really quick. Yeah, so Pero sí, esperaré 5 o 10 minutos más para ver si puede volver. Iba a decir que no puedo imaginar lo que debe de ser tener que enfrentarse a eso, sabiendo que no solo tienes que enfrentarte al ejército que quiere luchar contra ti, sino también a todas las diversas capacidades de Irán. Ahí está. Profesor Morandi. Me alegra que no haya sido algo catastrófico lo que te hizo desconectarte. Oh, no. Pero esta conexión está empeorando un poco. Está bien. Bueno, podemos concluir aquí. En primer lugar, quiero conocer cualquier reflexión final sobre esto. Estaba terminando mi argumento diciendo que no puedo imaginar cómo debe de ser, cómo debe de estar la moral después de lo que le ocurrió al Gerald Ford. Y ahora con lo que está pasando en cuanto a tener que enfrentarse a las capacidades iraníes con drones, misiles y lo peor de todo. Sí. Y lo peor de todo es que todo se está haciendo por otro país. Bueno, no un país, un régimen. El régimen israelí, ya sabes, un régimen etnosupremacista. Ya sabes, la guerra Epstein. Esta es la guerra Epstein. Y entonces, ¿van a sacrificar sus vidas por qué? Quiero decir, al menos en Vietnam les dijeron que era para salvar la democracia y para salvar al mundo del comunismo, y muchos de ellos quizá lo creyeron. ¿Pero qué están haciendo aquí? Jack Kent dijo que no hay ninguna amenaza. No se trata de salvar a Estados Unidos. Se trata de otro régimen genocida por el que les dicen que deben luchar. Sí, sí. Bueno, profesor Morandi, podemos ir terminando aquí. Quiero agradecer a todos los que enviaron super chats y super stickers. Muchísimas gracias. Alguien preguntó, en realidad, ¿por qué Irán no muestra imágenes de drones para demostrar que Estados Unidos está perdiendo? Creo que ya tenemos imágenes satelitales que muestran gran parte de eso. También alguien preguntó, he oído informes de que las plantas nucleares en Irán tienen fugas. ¿Es cierto? Así que, si quiere responder a alguna de estas preguntas, mientras cerramos. No hay ninguna forma. La planta en sí no es efectivas. En cuanto a fines imágenes no lo sé. Quizá gran parte de eso sea confidencial por el momento. Sí, sí. Y luego, ya sabes, alguien preguntó si 4 E3 Sentry fueron destruidos simultáneamente. No sé si simultáneamente, pero sé que al menos uno de ellos fue destruido. No me sorprendería que siguiera llegando más información cada minuto, pero quiero dar las gracias a todos los que contribuyeron. En cualquier caso, no va bien en el campamento de Epstein. No, definitivamente no todo va bien en el campo de Epstein. Quiero decir, estamos hablando de cantidades enormes de dinero que se están desangrando. Y también estamos hablando de las capacidades militares de Estados Unidos. Olvídalo. Llevo tiempo diciéndolo, profesor Morandi. Después de Irán, cuando esto termine, olvídate de Rusia, olvídate de China, olvídate de Irán durante mucho tiempo. Simplemente, olvídalo. Y eso va a generar un cierto nivel de inquietud para, como usted lo llama, el régimen de Epstein, los oligarcas, los belicistas. Este es un punto de no retorno.
y estamos viendo cómo se hace historia en tiempo real. Pero, profesor Morandi, sé que su conexión está fallando y que tiene que marcharse, así que vámonos todos juntos. Pulsen el botón de me gusta antes de irse. Como dijo el profesor Morandi al principio del programa, así ayudamos a impulsar el programa. Asegúrense de revisar la descripción del video y apoyar este canal de cualquier forma posible. Patreon, Substack, Buy Me a Coffee y más. Profesor Morandi, ¿alguna palabra final antes de que pulsemos el botón de finalizar transmisión? Any final words as we hit the end stream button here? No, really, thank you very much for inviting No me. realmente. Thank you. Muchas gracias por invitarme y agradezco a tu audiencia por escuchar. Estoy seguro de que todos están haciendo su parte para poner fin a esto y para ejercer presión sobre las fuerzas de Epstein. Con suerte, veremos días mejores después de la oscuridad que estamos viviendo hoy. The darkness that we're seeing today. Indeed, yes. Efectivamente sí, lo seguiremos hasta el final. Muy bien, cuidaos todos, dadle al botón de me gusta y nos vemos pronto. Adiós. Soon. Bye-bye.